Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Esta vez le toca para la semana 11 de Química Cuantitativa, ya lo que es la unidad 3, sobre ya las reacciones y sus ecuaciones químicas, ¿no? Entonces, aquí en la lectura del texto ya vamos a entrar para la lectura 11, donde ya habla sobre las reacciones y ecuaciones químicas, que necesitamos esta lectura pues para responder los productos que se encuentran en dicha semana, que son tres, dos cuestionarios y uno que es un producto entregable. Bueno, en el caso de los cuestionarios, como les acabo de mencionar, dándole lectura a esta lección, o si tienen el libro en físico, pues pueden encontrar respuestas. De igual forma, vamos a ver qué consisten los productos 32 y 33, que son los cuestionarios, y el producto 31, que es la actividad entregable. En el producto 32 son 18 preguntas a realizar, en el cual pues está de la siguiente manera, ¿no? La pregunta número 1 dice símbolo que indica la reversibilidad de una reacción. Ok, viene varios símbolos, pero ninguna es la correcta. De hecho, el símbolo de la reversibilidad de una ecuación es en la lectura, si la encontramos, el símbolo se va a encontrar en esta parte, ¿no? Es la que simboliza como una doble flecha. Aquí lo tenemos escrito, ¿no? Entonces, al no estar ese símbolo, pues ninguna es correcta, ¿no? Para la pregunta 2 dice, signo utilizado en una ecuación química para separar a las sustancias participantes. Ok, nosotros en una ecuación química, tomando en cuenta de nuevo la lectura, como este ejemplo, tenemos en la parte izquierda los reactivos y en la parte derecha los productos. Si se fijan bien, tanto reactivos como productos están separados por un signo más. Entonces es el símbolo que vamos a poner en la respuesta correcta para esa pregunta 2. Para la pregunta número 3 dice lo siguiente. En una ecuación química, el símbolo que indica la aplicación de calor viene varios. El símbolo de aplicación de calor, jóvenes, viene siendo ese triangulito que significa pues aplicación de calor. El de abajo, el que sigue, es sobre un precipitado. AC significa solución acuosa. Y la última, la flechita que está hacia la derecha, significa que da forma o produce, ¿no?, algo. Entonces la respuesta debe ser ese triangulito que tenemos como símbolo. En la pregunta 4 dice lo siguiente, símbolo que indica una reacción química irreversible. Ok, en la lectura 11 tenemos que si es irreversible, pues tiene la doble flechita. En el caso de que sea irreversible, aquí simplemente tenemos la flechita hacia el lado derecho. Entonces la respuesta pues sería esta flechita hacia el lado derecho para la pregunta 4. Para la pregunta 5 dice, selecciona la representación simbólica correspondiente a la expresión verbal del siguiente proceso. 2 moles de agua por acción de la corriente eléctrica se descomponen en 1 mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. Ok, vamos a buscar qué fórmula es la correcta para esa interpretación. Bueno, aquí estamos viendo que la respuesta es la que dice 2H2O, 2 moles de agua. La flechita arriba tiene que decir electricidad, porque va a estar acción de la corriente eléctrica. Te va a producir 2 moles de hidrógeno. Aquí tenemos que tiene un 2 moles de hidrógenos y 1 mol de oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno, cuando están separados, siempre se escribe con un subíndice 2, ¿no? Para la pregunta 6 dice, símbolo utilizado para indicar que se liberó gas de una reacción química. Tomando en cuenta traer la lectura 11, aquí tenemos que cuando hay una flecha hacia arriba, o el símbolo G, los productos liberan un gas, ¿no? Entonces, tenemos que agarrar la respuesta que dice la que está la flecha hacia arriba. Para la pregunta 7 tenemos que escoger la opción correcta que corresponde a la ecuación química siguiente. Tenemos lo que dice 2 cloratos de potasio. En acción de calor te va a formar 2 cloruros de potasio más 3 de oxígeno en forma de gas. Bueno, vamos a escoger cuál sea la respuesta correcta, ¿no? Menciona que el clorato de potasio por acción de calor produce cloruro de potasio y oxígeno. Eso es correcto. Se genera un producto gaseoso. También es correcto. ¿Es una reacción de descomposición? Bueno, eso se ve más adelante en las semanas que vienen, pero también es correcto. Entonces la respuesta que tienen que poner es que todas son correctas, todas las aseveraciones. En la pregunta 8 dice, elige el enunciado correcto para la siguiente expresión. Carbonato de calcio a 900 grados produce óxido de calcio más dióxido de carbono. Menciona lo siguiente,
el carbonato de calcio y el óxido de calcio son reactivos. Eso es incorrecto porque el único que es reactivo es el carbonato de calcio. El óxido de calcio y el dióxido de carbono son reactivos. También es incorrecto porque esos son productos. El carbonato de calcio y el dióxido de carbono son productos. Eso es incorrecto, ¿no? Uno es un producto y otro es un reactivo. El último dice, el óxido de calcio y el dióxido de carbono son productos. Este es el único correcto que van a poner. En la pregunta 9 dice, signo utilizado en una ecuación química para indicar la aparición de un sólido insoluble. Tomando en cuenta otra vez la lectura, para el sólido insoluble se va a ocupar la flechita que se encuentra de forma hacia abajo. Ok, aquí no se aprecia o no se encuentra, aquí está. Dice, asimismo, cuando se forma un sólido insoluble, se indica una flecha hacia abajo o con el símbolo S, que es un sólido, ¿no? Entonces la respuesta es esta flechita hacia abajo. En la pregunta 10 dice, selecciona la opción correcta de acuerdo con la información que proporciona la siguiente expresión. Sulfuro férrico en sólido insoluble o sólido, más 6 moles de ácido clorhídrico en solución acuosa, en presencia de calor, produce 2 moles de cloruro férrico en solución acuosa, más 3 moles de ácido sulfídrico en gaseoso. Tenemos que ver qué nos dicen. Hay un reactivo sólido y la reacción es catalizada por calor. Eso es correcto porque el reactivo sólido es el sulfuro férrico. Y calor, aquí dice el símbolo del calor. Un reactivo y un producto están disueltos en agua. También es correcto porque hay un reactivo que es el ácido clorhídrico, es acuoso, y un producto que es el cloruro férrico, es acuoso. Se libera de la reacción una sustancia gaseosa. También es correcto porque el ácido sulfídrico está en gaseoso. Por lo tanto, la respuesta es que todas son correctas. En la pregunta 11 dice, a nivel macroscópico, son indicadores observables que se efectúa una reacción química. Precipitado, liberación de calor, absorción de calor, formación de gases, efervescencias, cambio de color, miren. Ok, a nivel macroscópico significa que se puede observar a simple vista o se puede sentir, ¿no? Con el tacto. Todos estos indicadores son correctos, ¿no? Entonces la respuesta la va a poner que todas son correctas. En la pregunta 12 dice, es un tipo de cambio de la composición de las sustancias participantes, no se altera, es decir, la identidad química de la sustancia se mantiene, aunque su estado, su tamaño o forma se modifican. Esto es un cambio físico, jóvenes. En la lectura sí viene lo que es cambios físicos, cambios químicos, y habla también de ese tipo de situaciones. La respuesta es el cambio físico. En la pregunta 13 dice, en este nivel de representación de la química, se argumenta teóricamente mediante modelos el mecanismo de reacción química. Este viene siendo el nivel nanoscópico. No se puede ver a simple vista, pero por lo general lo representamos mediante modelos, los elementos, ¿verdad? Entonces, argumentando la teoría, entonces la respuesta nos va a quedar que es del nivel nanoscópico. En la pregunta 14 dice, expresa la composición cualitativa y cuantitativa de una sustancia. La respuesta es la fórmula química. Nosotros en las lecturas, aquí en la lectura, pues cada valor aquí es una fórmula química, ¿no? Entonces, aquí expresamos los elementos y también las cantidades que llegan a tener el número de átomos dichos elementos, ¿no? Para formar ese compuesto. La número 15 dice, se utilizan para representar el número de moles, moléculas o unidades fórmulas de una sustancia. Ese numerito viene siendo el coeficiente. El coeficiente por lo general se escribe antes de la fórmula química que expresa esa cantidad, número de moles, número de moléculas o unidad de fórmula. La dice, explica con el uso de teorías y modelos la ruptura y formación de enlaces químicos, el reordenamiento de átomos, moléculas o iones y la formación de nuevas agrupaciones de átomos o iones. Es el nivel nanoscópico todavía, ¿no? Se está hablando de teorías y de modelos, entonces es el nivel nanoscópico. La 17 dice, se utiliza para separar reactivos de productos y se lee como produce, forma, da u otra expresión similar. La simbología a utilizar es la flechita hacia la derecha, ¿no? Esto es lo que significa que se forma algo, que se produce algo, ¿no? Entonces la respuesta que tienen que escoger. En la última pregunta, la 18, dice, es la representación cualitativa y cuantitativa de un proceso químico real. Es su modelo de representación. Viene siendo la ecuación química, ¿no?
En la lectura, pues aquí observando, tenemos la ecuación química completa de este proceso, donde viene pues todos los elementos que participan, los coeficientes, los subíndices, los catalizadores, la formación de productos, etcétera, ¿no? Entonces así nos queda para el producto 32. Vamos a pasar al producto 33, que nada más son 10 preguntas, está más sencillo. Algunas son iguales a las de anteriores. Dice, en este nivel de representación, en la número 1 de la química, se argumenta teóricamente mediante modelos el mecanismo de una reacción química. Ok, es parecido a nivel nanoscópico, pero también se utilizan símbolos, por lo tanto el nivel simbólico pues va a quedar como respuesta. En la pregunta 2 dice, representa cualitativamente al tipo de átomos o elementos presentes en una fórmula química. Cualitativamente es cómo se puede escribir, ¿no? Entonces sería el símbolo químico de los elementos como respuesta. En la pregunta 3 dice, expresa la composición cualitativa y cuantitativa de una sustancia. Esta fórmula sería la fórmula química, dado que la fórmula química pues representa tanto las cantidades como los elementos que lo conforman. La número 4 dice, es un tipo de cambio donde se modifica la composición y las propiedades de las sustancias que participan, es decir, cambia su identidad química. Como habla de cambio de identidad química, la respuesta es cambio químico. En la pregunta 5 dice, se utilizan para representar numéricamente a los átomos de cada elemento en una fórmula química. La respuesta es el subíndice. El subíndice, por si no recuerdan, es el numerito que está enseguida de los elementos. Por ejemplo, aquí el oxígeno tiene un 3, quiere decir que hay 3 átomos en esa fórmula, ¿no? O el carbono que tiene 6 átomos en esa fórmula. Se llama subíndice. El número 6 dice, es un tipo de cambio donde la composición de las sustancias participantes no se altera, es decir, mantiene su identidad química de la sustancia, se mantiene, aunque su estado, su tamaño o forma se modifica. Esta pregunta es igual a una de las del producto 32, donde la respuesta es cambio físico. En la pregunta 7 dice, la sustancia que participa en una reacción química aumentando o disminuyendo su velocidad sin consumirse, tiene por nombre catalizador. Por lo general los catalizadores se escriben arribita de la flechita, que puede ser tanto un compuesto o también un símbolo que indique, por ejemplo, este triangulito que es el calor, donde se aplica calor, que es pues obviamente importante pues para que el compuesto se produzca, ¿no? Entonces lleva por nombre catalizador. La número 8 dice, se utilizan para representar el número de moles, moléculas, unidades, fórmula, sustancia. Esa también está repetida en la producto 32, que la respuesta es el coeficiente. En la pregunta 9 dice, señala cuántos radicales carbonatos se encuentran presentes en la fórmula 3 carbonato férrico, que representan a 3 moles de carbonato férrico. Bueno, aquí lo menciona que la respuesta es 1. Bueno, sin tomar en cuenta el paréntesis, pues sí, tiene un radical carbonato nada más 1. Pero, ojo ahí, si hay un 3 afuera, significa que hay 3 radicales carbonatos en esta parte. Y si hay un 3 todavía, que es el coeficiente, debe haber 9. Pero la respuesta aquí menciona que es 1. Bueno, vamos a dejarlo así. La pregunta 10 dice, representación simbólica de un proceso químico. Es la ecuación química, ¿no? Recuerden que un proceso completo pues, va a llegar a reactivos y productos, y obviamente esto nos da la ecuación química. Entonces la respuesta es ecuación química. Bueno, entonces en los productos 32, 33 son cuestionarios. El producto 31 que tenemos aquí, que es la actividad entregable, dice lo siguiente. Escucha la canción de género popular denominada Cambia, todo cambia, interpretada por Guadalupe Pineda. Le dan el link del video de YouTube, que es este que tenemos aquí, Guadalupe Pineda, todo cambia, de 3 minutos 10 segundos. Lo tienen que escuchar y van a redactar una reflexión y comenta, se puede hacer en equipo el trabajo, lo que cada verso del texto de la canción le evoca. ¿Qué piensan ustedes lo que vale este texto de la canción? ¿No? Entonces hay que escuchar o hay que buscar la letra de esta canción, y pues ustedes tienen que dar una respuesta
de lo que le está mencionando. Es una respuesta, pues, como quien dice, abierta. Ustedes pueden tener, pues, diferentes sentimientos. No es una respuesta, pues, de una sola solución, ¿no? En la número 2 dice, contesta la siguiente interrogante. También puedes trabajar la pregunta de forma individual o por equipos. ¿Qué te imaginas que les ocurre a los átomos de las sustancias reactivas cuando se transforman en productos? Ustedes aquí también pueden explicar qué es lo que sucede para esa cuestión. Entonces ahí también, pues, entre ustedes se pueden ayudar, pues, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y también, pues, es una pregunta que se necesita, pues, explicación, ¿no? Entonces esto es lo que se hace para el producto 31 y pues es lo que se hace en esta semana 11, ¿no? Nos vemos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.